Buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos los distintos y distintas que nos acompañan en el episodio de hoy. Hoy traigo a un psicólogo, gran amigo y pues que ya me ha ayudado en un par de problemas personales. Carlos Cancino, ¿cómo estás? Alejo, muy buenos días. Gracias por esta invitación tan bonita. No, gracias a ti por venir, por aceptar la invitación. Desde hace rato pues venía pensando en un episodio con un psicólogo y pues en verdad no se me ocurre una persona más adecuada que tú. Gracias, Alejo, de verdad te lo agradezco. Y un saludo muy especial y muy fraterno para todas las personas que te acompañan en este proyecto, que te siguen, que te ven, que te escuchan. Bueno, iniciando un poco, tú en tu descripción de trabajo siempre hablas de una psicología y terapia alternativa. ¿Por qué se llama así? O sea, ¿qué tiene de alternativo a los métodos tradicionales? Sí, Alejo, digamos que eso tiene mucho que ver en ese proceso formativo, tanto en lo personal como en lo profesional. Entonces empecé a darme cuenta que la terapia convencional, académica, pues indudablemente es una gran herramienta y lo es todo, pero que hacía falta algo más. Entonces muchos profesionales se especializan en psicología clínica, de familia, bueno, en diferentes ramas, pero yo sentía que debía de encontrar algo más de acuerdo a la necesidad de las personas y lo que uno permanentemente está viendo y está sintiendo, porque creo que la profesión de ser psicólogo es mucho de sentir. Entonces, pues yo tuve una experiencia maravillosa a lo largo de mi vida, y es haber podido acercarme a personas que manejaban estas ramas alternativas, esa sensibilidad tan especial que brinda la naturaleza, que brindan otras cosas, y empecé a incorporarlo en mi vida desde hace muchos años, y creo que lo complementé. Me di cuenta que para ser un buen psicólogo también se necesita mover el alma, la energía de las personas, y básicamente las terapias alternativas lo que hacen es eso, es mover la energía a través de las plantas, de las esencias, de la imposición de manos, de la acupuntura. Digamos, hay muchas posibilidades, y eso me empujó a darme cuenta que la gente necesitaba algo un poco diferente, y decidí irme por esta vertiente que la verdad, gracias a Dios, me ha funcionado y ha tenido muy buena respuesta. No es solo agarrarnos de la convencionalidad de la profesión, de la teoría, sino es mover un poco más al ser humano en otros sentidos, como es su energía, que eso proporciona bienestar. Y pues Sí. ha funcionado y ha tenido muy buenos resultados. Ok, sí, entonces se sale siempre un poco de lo científico. Entonces, digamos, te has topado con el caso de que un método, aunque no lo sepas explicar 100% por qué funciona, lo utilizas simplemente porque funciona. Sí, digamos que uno permanentemente está haciendo una lectura de las reacciones que puedan tener las personas frente a un procedimiento que uno está haciendo. Inclusive dentro de las mismas terapias uno ve la inmediatez. ¿En qué sentido? En que el rostro de las personas, sus gestos, su vocabulario va cambiando en la medida en que uno va introduciendo estas terapias alternativas. Y hay mucha inmediatez, y en los procesos se dan buenos resultados. Entonces uno empieza a hacer ese reforzamiento de lo que ha venido haciendo en terapias anteriores, fortaleciendo, y la misma gente lo va orientando a uno, y la misma gente le va dando a uno la respuesta de qué tan bien está encaminado el tratamiento y el proceso. Es básicamente eso. Ok. Y bueno, tú antes te dedicabas a un mundo más corporativo, trabajabas en el seguro también como psicólogo y en un momento pues pasaste, como dijiste, a todo este campo de lo alternativo. ¿Cómo fue este cambio? ¿Fue un punto de quiebre, un punto de inflexión? ¿Pasó algo? Pues mira, Alejandro, que ese fue un proceso que no fue tan fácil a lo largo de los años en los que estuve en ese mundo corporativo, porque digamos que estar en ese mundo me brindaba cierta tranquilidad y comodidad, pero en el fondo yo sabía que ese no era mi lugar.
Ok, sí. O sea, te daba tranquilidad como en términos económicos. Correcto, y la estabilidad, y uno Sí. empezando una familia, digamos Era lo seguro. era lo seguro y era lo cómodo. Cuando se presenta esa coyuntura de la liquidación de la empresa, pues quedo afuera, se presentan otras oportunidades, ¿Cuánto llevabas en esa empresa? cerca de 19, 18 años. Sí. Harto tiempo. Pues básicamente se convirtió en mi mundo. Mi Sí. mundo era esa empresa porque ahí estaban mis amigos. Yo me movía de mi trabajo a la casa, de la casa al trabajo. Básicamente se convirtió eso en una jaula de seguridad, pero era eso, una jaula. No me permitía explorar más allá. Pero sabía que algo sucedía dentro de mí. Inclusive, este es un proceso que desde muy niño yo sentía y tenía unas experiencias particulares con las personas. ¿Como con las energías? Con las energías de las personas, con el sentir, con lo que me vibraba al tener a ciertas personas y relacionarme con ellas. Entonces, siempre esa inquietud estuvo en mí, hasta que yo siempre le pedí a Dios, siempre desde muy niño, que me pusiera en un lugar donde Él me necesitara, que yo quería servirle a Él. Digamos que también hay mucho de fe en esto. Y finalmente recibo esa sacudida de la comodidad que me brindaba una institución y me veo afuera mirando a los lados y se presentaron otras oportunidades, pero mi corazón siempre me indicaba un camino. Y decidí tomar la oportunidad, tomé esa decisión, no me arrepiento. Si me volvieran a decir qué quisieras hacer de nuevo, diría que lo que hago hoy. ¿Desde un inicio? Desde un inicio. Ok. Pero entonces tú ya tenías como esta percepción de lo que era la psicología alternativa, ¿cómo fueron tus primeros contactos con esta área? Bueno, mis primeros contactos fueron absolutamente bellos. Digamos que yo estuve una temporada en Cali, donde compartí mucho con una familiar muy querida que trabajaba con las comunidades indígenas del Cauca. Y en esos ires y venires conocí a una persona muy especial que puedo decir hoy que fue mi mentor, mi amigo, en cierto modo un padre, que tenía muchas habilidades, destrezas y, por qué no decirlo, dones, siendo un hombre conocedor de las plantas, del amor, esa sensibilidad que tenía ante las personas. Y él siempre que tenía la oportunidad algo me enseñaba. Y empezó, yo creo que él se dio cuenta de que había algo allí que él lo movió de alguna forma y me empezó a involucrar de una forma amorosa y muy bonita en ese mundo alternativo de las energías, de la naturaleza, de las plantas, de los animales. Y pues realmente me llenó, y siempre que encontraba yo una oportunidad para irme al Cauca, más concretamente a Silvia, en el departamento del Cauca, un lugar maravilloso, con gente maravillosa. Dicen que es uno de los chakras de la tierra, porque es una tierra que tiene una fuerza, una energía muy especial, y la gente es muy especial en medio de un territorio lleno de conflictos y de situaciones complicadas. Pero era un lugar absolutamente enriquecedor para mí, en el que sentía una paz y un deseo infinito de conocimiento. Y cada vez que compartía con esta persona, pues para mí era llenarme de mucha paz, de mucha alegría, y sentía algo muy especial, y realmente sentía que era el lugar donde yo podía ser realmente, en esencia, quien era. Y esa persona, sin lugar a dudas, siempre de una u otra forma me lo insinuó, mas no fue enfático en decirme tienes que hacer esto, no. Me brindaba conocimiento, me brindó mucho apoyo en momentos difíciles, sabía cómo conducirlo a uno y a las personas, y esto me enamoró de buscar la forma también de ayudar a otras personas y de potencializar
eso que yo sentía que sí era especial. Obviamente tomar esa decisión no es fácil. Una hija, una esposa, entenderían si lo que yo iba a hacer era, gracias a Dios, pues el apoyo de ella, de grandes amigos como tu padre, a quien hago una referencia muy especial porque creyó en lo que soy y cree en lo que soy. Entonces, pues se abrieron los espacios, jalé la punta de la pita y empezaron a salir cosas maravillosas y realmente siento una gran satisfacción y alegría por lo que hago. Igual mucho coraje, lo que tú dices en ese momento cuando tenías tanta seguridad, requiere mucha valentía saltar y dedicarse pues a lo que tú querías, pero que no tenía tanta seguridad como tu trabajo anterior. Sí, Alejandro, muy difícil. Muy difícil, ¿por qué? Porque el primer proceso que uno debe vivir en la vida es creer en uno mismo, tenerse fe. Y digamos que los seres humanos, por ese encasillamiento que nos dan desde pequeños, tú tienes que ser esto, tienes que prepararte para esto. Entonces a veces romper esos esquemas no es fácil. Y más cuando uno ya está grande y tiene una familia. Es muy complicado. Pero las personas, porque soy un convencido de que uno nunca se hace solo, Alejandro. De acuerdo. Uno siempre tiene una persona o varias personas que son ese bastón que lo apoyan a uno. Entonces las personas me decían, no, crea en usted, crea que hay algo especial. Y aparte de eso, yo siempre, como te decía inicialmente, le pedí a Dios algo muy especial. Ponme en un lugar donde yo te sirva, donde te sea útil, pero dame bienestar. Y yo creo que todas esas herramientas y situaciones que se presentaban fueron las que me ayudaron a tomar la decisión. Y me lancé. Y todo pues, salió bien. Pues ha salido bien. Sí. Sale bien cuando Alejandro, tú ves una persona que a lo largo del tiempo te escribe y te dice, me cambiaste la vida. Y no es que se le alimente o no la vanidad, para nada, porque este es un trabajo que debe estar acompañado de un profundo sentimiento de humildad, pero es sentir que tú moviste algo en alguien, que ese algo ya estaba ahí, era solo sacudirlo y ya. Sí, tener impacto en las personas es uno de los sentimientos más reconfortantes que hay en esta vida. Sí, indudablemente, Alejandro. Pero como te digo, es algo que uno debe siempre tomar con una humildad profunda, en no acercarse uno a la vanidad, ni a alimentar el ego, sino verlo como que tal vez uno fue un instrumento para mover algo que ya estaba allí. Sí. Que ahí estaba, que era solo sacudirlo, era solo despertarlo. ¿Cuáles pueden ser algunos signos de que alguien está teniendo una crisis mental y necesita ayuda? Bueno, Alejandro, digamos que son muchos las señales. Digamos, en mi terapia yo hablo de 3 pilares fundamentales, que es la emocionalidad, la corporalidad y la espiritualidad, y en eso hago una referencia muy especial. La espiritualidad no la puedo identificar como religiosidad, la separo, la espiritualidad. Entonces las personas a nivel corporal pueden tener reacciones, dolores de cabeza, ansiedad, mareos, sudoración. Son muchas manifestaciones que pueden estar indicándonos que algo emocionalmente está pasando. Y el cuerpo, como nosotros somos un componente, los seres humanos somos un componente entre esos 3 pilares, pues el cuerpo está recibiendo señales de que algo no está funcionando bien. Eso es uno de los signos, uno de los síntomas: las pupilas dilatadas, malestares estomacales permanentes, ya sea dolor, diarreas, bueno, infinidad de cosas, y que las revisan y no pasa nada. Las revisan médicamente y no, pero usted no tiene bien, no tiene nada, sus exámenes salen bien. Entonces, eso es uno de los signos. Los otros signos es cuando las personas pierden el ánimo, no quieren hacer nada,
pierden el interés por las cosas, incluso hay personas que no son capaces de levantarse de su cama ni siquiera para bañarse, para hacer lo mínimo. Como hay otros extremos en que empieza a presentarse esa persona absolutamente meticulosa en el aseo, repetitiva en lavarse las manos, en limpiar todo, empiezan a manifestarse algún tipo de cambios y de trastornos. Todo eso son indicaciones que las personas deben reconocer también como que algo está pasando, y es cuando acuden a la consulta. Ok, pero entonces tú hablas de la corporalidad, de esos síntomas que mencionaste, igual con la emocionalidad, Sí, y la espiritualidad. sí, correcto. En este tercer componente, o sea, ¿se puede dar uno cuenta o ya es ahí donde entras tú? Digamos que uno en la consulta, ¿qué intenta hacer? Que esos tres elementos estén absolutamente nivelados, sincronizados para el bienestar general, ¿cierto? Hay personas muy talentosas, con muy buena salud, pero absolutamente bajas en su valor humano y en el valor humano hacia los demás. Entonces uno empieza, y son personas que tienen dificultades de relacionamiento, dificultades en tenerse fe, pero uno mira los otros componentes y están perfectos. Entonces uno intenta mover un poco más el espíritu de esas personas, que básicamente es lo que yo busco en las consultas. Yo puedo atender a un paciente y tenderle todas las teorías sobre la psicología y se las explico y trabajo en ellas, y la persona cruza la puerta del consultorio y no ha pasado nada. Pero cuando yo muevo esa esencia, ese espíritu de las personas y la complemento con todas esas teorías, logro un cambio, logro que esas personas vivan una experiencia, que finalmente es lo que yo busco en el consultorio, que las personas tengan una experiencia, y una experiencia que se lleven fuera del consultorio al cruzar la puerta. Es generar una sensibilidad de lo que son, de lo que hay que mejorar, de lo que hay que potencializar, del reconocimiento. Todo eso tiene que ver mucho con la espiritualidad. Con la corporalidad, a uno le pueden decir: oiga, Carlos, pero es que usted no es médico, usted no es dietista, no es nada de estas cosas, pero por ejemplo la alimentación influye mucho en nuestros estados de ánimo. El ejercicio, sí. Al hacer ejercicio están generándose una cantidad de componentes en nuestro cerebro que nos permiten la felicidad, la tranquilidad, la satisfacción. Entonces, como te digo, somos un complemento, somos un componente, no somos piezas separadas, somos un componente, y ese componente tiene que trabajar en pro del bienestar del ser humano. Es lo que se busca, y es como lo he venido entendiendo de acuerdo a los resultados que se van dando en las personas con las que trabajamos. ¿Y tú cómo definirías el espíritu de una persona? O sea, siento que es algo a veces un poco abstracto. Sí, y pues para trabajar en él, aún más difícil. ¿Cómo lo definirías? Alejandro, es muy abstracto y a veces puede ser muy complicado, pero yo he venido entendiendo por la misma experiencia. Es que mire que esto es tan maravilloso y tan hermoso, que las mismas personas traen las respuestas. Okay. ¿Sí? Y todo se va armando, porque cada persona que llega trae algo absolutamente bello. Y esa belleza de los unos sirve para compartirla con los otros. Soy un convencido de que el espíritu y el alma de nosotros básicamente es esa infancia, ese niño que fuimos en este plano y tal vez en otros. Por eso la infancia, al niño hay que cuidarlo, hay que protegerlo. Ahora que somos adultos, a ese niño que fuimos hay que reconciliarlo, porque ahí está la respuesta a muchas cosas, porque ahí está la esencia de nosotros. Soy un convencido de eso. O sea, ¿tú crees que todas las vivencias y traumas que se vive en esta edad temprana de la niñez influyen por el resto de la vida?
indudablemente, Alejandro. Los 5 primeros años de vida son una vida entera. Lo que pasó en el embarazo de nuestras madres tiene un impacto en nosotros. La forma en que nuestros padres orientaron nuestra niñez basados en el amor, en la compasión, indudablemente también define nuestra adultez y todo ese transcurso que es nuestra vida. Hay cosas que pasan. Entonces, cuando uno se reconcilia desde la niñez, que es ese espíritu y esa alma, uno logra sensibilizarse con quién es uno y tener esa posibilidad de potencializarse como ser humano. Entonces, digamos, un problema que tenga una persona, tú logras en algunas ocasiones, digamos, ubicarlo desde su origen, que puede ser un problema desde la niñez. Sí. Pero es igual, digamos, cómo implementas esto, porque puede ser difícil. Hay cosas o traumas que tienen las personas que ni siquiera saben de dónde vienen, y digamos que es un poco excavar para ver de dónde viene, pero si ni siquiera se acuerdan cómo vas a encontrar la raíz de esto. No lo recuerdan en el consciente, pero en esos millones y millones de cajitas que hacen parte del subconsciente, cada una de esas cajitas guarda un recuerdo, una vivencia. Hay que buscar en eso y las mismas personas le dan a uno la respuesta con diferentes ejercicios. Por ejemplo, se aplica la kinesiología holística, que es parte de lo que yo aplico en la terapia, y es ir a ese subconsciente y buscar en esas personas qué pudo haber pasado en un momento de su infancia. Tal vez no lo recuerda la persona en su momento, tal vez indagando con sus padres, qué me pudo haber pasado. ¿Por qué yo le tengo miedo a las alturas? Yo le tengo miedo a las alturas. Entonces uno puede buscar, claro, fue que cuando tenías 2 años tuviste un episodio sentado trepado en una silla o parado en una mesa, te caíste, o un evento que tú lo pasaste de largo, pero en tu subconsciente quedó guardado. O tal vez tu madre, cuando tú estabas en el vientre de ella, tuvo un susto con la altura. Inmediatamente lo transmitiste. Te lo transmitieron. Y eso quedó ahí en esa cajita que yo llamo, ahí quedó guardado. Y eso te genera una experiencia nada grata frente a la altura, a los insectos, a muchos traumas, muchas cosas que los seres humanos tenemos. Y en este proceso de, digamos, encontrar la raíz del problema de una persona, obviamente tú dependes casi que un 90% de todo lo que te cuenta la persona, pues para ir tratando de buscar la solución. Pero tú, ¿cómo identificas si esta persona en un momento te está mintiendo, o cómo detectas que no te está contando la historia completa? Sí, Alejandro, mira que desde el momento en que yo abro la puerta del consultorio, hago una primera lectura. ¿Qué lenguaje trae esa persona? Ser un buen psicólogo no es solo aprenderse, como decía inicialmente, todas las teorías de la psicología. Ser un buen psicólogo es aquel que tiene un alto nivel de observación y una capacidad de escucha muy alta. Y eso se logra con la práctica. Cuando esa persona ingresa al consultorio, ya me está hablando con su cuerpo, con sus gestos. Y entonces uno se sienta, y eso es lo más maravilloso, porque es una experiencia linda que uno tiene con las personas. Es un juego hermoso de comunicación, en yo estar permanentemente haciendo una lectura de tu cuerpo, de tu comportamiento, de tus gestos, de tus palabras. Y en eso no es buscar la mentira ni el ocultamiento, es sensibilizar a la persona que viene en busca de ayuda, que se abra, que muestre realmente quién es, porque de eso se trata una terapia, de generar esa confianza,
eso tan especial que puede haber entre dos seres humanos, porque yo soy igual, un ser humano igual a quien tengo en ese momento. Entonces es generar la confianza para que esa persona se abra. Y entonces ahí pasan cosas maravillosas, como preguntas de algunos pacientes. Le dicen: Carlos, ¿tú cómo haces para ver eso? No, yo no lo estoy haciendo. Lo estás haciendo tú. Tú me estás permitiendo ver quién eres. Es eso, Alejo. Es, primero, una muy buena capacidad de observación, de escucha, y algo que todos los seres humanos tenemos y que nos hemos olvidado un poco: un nivel alto de intuición. Mi intuición me indica que, y entonces empieza a hacer en esa conversación ese juego de preguntas y de respuestas, y es donde uno le permite a la persona de que caiga en cuenta que hay algo más de lo que está diciendo, de lo que quiere hacer ver. Es hacerle entender y generarle esa sensibilidad a la persona y ese reconocimiento, ese autorreconocimiento. Oye, sí, yo soy así, tengo este comportamiento y tal vez no me había dado cuenta, y muy seguramente eso es lo que detona X o Y comportamiento, que es el que me está afectando. Sí, igual la intuición al final, que después un montón de experiencias de pasados tratamientos que ya te dan como la certeza y las herramientas para visualizar subconscientemente que algo está pasando. Y en el tema de la corporalidad, digamos que tú tuviste que leer o informarte, estudiar sobre algunos gestos corporales que indican, digamos, que la persona está mintiendo o que está incómoda, porque pues hay mucha teoría y conocimiento sobre eso. Sí, sí, Alejandro. Digamos que en la formación universitaria a uno lo orientan en ese aprendizaje, en entender ese lenguaje kinésico de las personas, qué nos están diciendo, sus inseguridades, sus movimientos, la sudoración, ese tic que aparece de un momento a otro, Claro. Ese lenguaje que a veces no fluye porque hay inseguridad, porque quiero ocultar algo. Además hay un juego de preguntas y contrapreguntas en las que uno va estructurando una cantidad de cosas y en las que, pero tú me dijiste anteriormente esto y ahora me estás mostrando esto. Entonces, defíneme cuál es la diferencia entre esto y esto. Entonces las personas empiezan a darse cuenta. Digamos que para mí más importante que encontrar el ocultamiento de la verdad es generar la sensibilidad para que la gente se explore. Cuando tú te exploras, haces esa introspección, inclusive la gente se da cuenta que se ha estado, entre comillas, mintiendo a sí misma, y ahí es donde surge la verdadera comunicación y la maravilla de la comunicación y del vínculo que se genera entre el terapeuta y el paciente. Me hiciste ver algo diferente que tal vez siempre lo tuve ahí, lo manejé, pero no era la verdad. Ahora, hay otro tipo de paciente y es el que, digamos, al que yo más atención le presto. Es ese paciente que es dirigido a una consulta por un tercero. Claro. O sea, el paciente en sí no quería ir. Exacto. Entonces, cuando no quiere ir, o cuando está porque llegó ahí escéptico, o porque lo pusieron ahí, un papá que llevó a su hijo adolescente, pero el adolescente no quería, entonces el papá le dice no quería venir. Entonces, digamos que ahí ya uno empieza a tener mayor atención frente a qué tanto puede manipular esa persona la consulta. Digamos que por eso uno intenta hacer un acercamiento, un diagnóstico, una conversación muy tranquila antes de definir por dónde uno puede irse a trabajar una terapia. Pero lo primero, indudablemente, Alejandro, es generar la confianza. La confianza es el principio de todo. Sí, de todas las relaciones, de absolutamente todas. La confianza. Y entonces ya una vez de que tú pones al paciente en ese nivel de confianza, de entusiasmo, porque uno debe entusiasmar a la persona,
de que vas a estar mejor, de que vamos a trabajar por tu bienestar, de que vamos a trabajar para que potencialices eso que en esencia tú eres, de que lo reconozcas. Ahí ya surge la magia maravillosa de que todos estemos bien. En tus consultas, ¿qué tanto se mencionan las redes sociales? ¿Cómo crees que estas han influido en la salud mental, digamos, del mundo actual, de mi generación? Alejo, mira que eso es algo... Yo soy un admirador absoluto de la generación de ustedes. ¿Por qué? Porque no la tienen fácil. Y los admiro tanto porque han sabido sortear muchas cosas para lo que los padres no los preparamos a ustedes. Digamos que vamos a hacer una separación en lo que fue nuestra generación y la de ustedes. Nuestra generación se limitaba a el libro, la radio y, si estábamos bien, la televisión. Se limitaba a la socialización con nuestra familia y de pronto con nuestros vecinos. Y esos vecinos que nuestros padres seleccionaban como buenos o malos vecinos. Ya, eso era toda nuestra interacción con el exterior. Y resulta que ustedes abren un celular y se encuentran con el mundo, con ese mundo que les da toda la información. La extrema, la no tan extrema, la buena, la no tan buena, la mala y la muy mala. Tener ese criterio para seleccionar qué te sirve se requiere de mucha valentía y se requiere de tener unos valores muy consolidados. Entonces, esa parte la admiro mucho en ustedes y me parece una generación muy bonita. Lo admiro porque no es fácil tener un mundo, un abanico de tantas posibilidades y escoger el camino que es. Sí, de acuerdo. ¿Qué me preocupa? Y me preocupa mucho por lo que veo en la consulta. Están teniendo dificultades comunicativas porque me estoy relacionando a través de una pantalla, a través de un teléfono. Pero cuando los ponemos en el mundo real, aparece mucho la frustración y no están sabiendo manejar la frustración. Es que yo siento que los niños de hoy ya ni siquiera saben cómo hacer un amigo en persona, porque al menos a mí sí me tocó ir al parque, hacerse amigo de un desconocido por un día y ya, esa amistad de un día y era, hola, ¿quieres ser mi amigo? ¿Quieres jugar fútbol? Ya, y ahí moría y era fácil. Pero los niños de hoy en día, pues siento que ese componente lo han perdido mucho. Sí, está perdido y digamos es el facilismo. Uno de los problemas de las redes sociales y de las plataformas tecnológicas es la inmediatez. Sí, entonces, todo es ahora, todo es ya. Todo es que ya. Ahorita los niveles de dopamina que a uno le da Instagram con tan solo coger el celular 2 clics es impresionante. Entonces todos nuestros niveles de dopamina están saturados porque tenemos recompensa inmediata. Sí. Entonces ya no queremos trabajar duro para conseguir una recompensa válida. Sí, mira que por ejemplo, tú todavía eres de la generación en la que tus papás te llevaban a hacer una diligencia en un banco, en una oficina, y te sentaban y llegaban más niños y todos corrían como locos y uno, pero quédese quieto, pero ahora uno va y llega a un lugar donde todo está en silencio y los niños desde muy temprana edad están con el celular, porque papá y mamá, tengámoslo ahí quieto. Esa es la inmediatez que está haciendo daño. El niño encuentra, es como darle un chupo a un bebé, pero representado en un celular. Venga, este chupo y quédese quieto. Sí. No, o sea, él va a hacer todo. Tú no vas a tener la capacidad de controlarte, de soportarte a ti mismo, porque tu celular lo va a hacer todo. Y eso ya se ve reflejado pues en adultos. Se llaman, digamos, los iPad Kids, que son esta gente que no puede comer sin estar viendo algo en la pantalla. Entonces tiene que poner un video en YouTube, una serie. Y bueno, a mí a veces me pasa, pero cuando estoy solo. Pero cuando estoy con alguien, obviamente, pues prefiero hablar, interactuar,
mientras como, pero hay gente que en verdad necesita poner algo. Y lo he visto en almorzando en crepes. Al lado tenía una mesa, era una cita, o sea, era novio y novia. Y los dos pusieron una serie en un crepes. O sea, ni siquiera estaban escuchando bien la serie. Yo decía como, marica, hablen. Sí. Eso es una cosa muy loca. Y digamos que yo lo veo a diario y a mí me genera dolor. ¿En qué sentido? Sí. En que son personas que con el tiempo manejan un nivel alto de frustración. No pueden en el relacionamiento con el mundo real. Cuando van a la oficina, cuando van a la universidad, no toleran, se desploman emocionalmente si mi amiga hoy o mi amigo no me saludó. Sí. Y uno dice, ¿y en serio estás emocionalmente mal porque tu amiga no te saludó ayer? Es que no lo soporto. Porque no estamos sabiendo resolver. Ni siquiera somos capaces de soportarnos a nosotros mismos. Porque cuando no nos soportamos a nosotros mismos, llega el chupete representado en el celular, vemos la serie, vemos un youtuber o un influenciador, y eso me calma, eso me tranquiliza. Si tengo hambre, ir a la cocina. No, pidamos la comida. Todo es inmediato, todo es ya. Sí. No estamos sabiendo manejar la tolerancia con nosotros mismos, con el tiempo, darle tiempo al tiempo, permitirnos. Claro, y por eso, digamos, es que actualmente es tan común que estos periodos de inspiración, de voy a cambiar mi vida, voy a hacer ejercicio, todo esto, en su mayoría, pasa por la noche. Cuando uno no se puede dormir, uno empieza a pensar, no, pues que ya voy a empezar desde mañana, o a uno a veces le daban ganas de levantarse y empezar a hacer abdominales ahí, porque ya uno en la noche sí quería cambiar su vida. Y esto es porque uno está tan saturado de redes, uno en todo momento, uno no está solo durante el día, siempre tiene su celular, siempre está viendo contenido, otras personas, que uno nunca tiene ese momento para sí mismo. Ese único momento es justo antes de dormirse, y ahí es que ya uno pues empieza a dejar llegar estos pensamientos, y por eso a uno lo inunda a veces o la tristeza o esa confianza o las ganas de salir adelante. Pero sí, eso evidencia que estamos saturados de información y no descansamos, no tenemos un momento para nosotros mismos a lo largo del día. Pues mira, Alejandro, que tocas unos temas muy importantes. Digamos que las redes sociales tienen tanto como de bueno como de malo. Indudablemente nos han abierto el mundo para enterarnos de qué pasa, las últimas avances en la ciencia, en la tecnología, bueno, muchas cosas que nos permiten llenarnos de conocimiento. Pero estamos convirtiéndonos en unos seres humanos incapaces de relacionarnos afectivamente. Es decir, me comunico con... Ya los amigos casi no se ven, se escriben, ni siquiera se hablan. O sea, también me pasa, me enoja cuando me llaman sin antes haberme escrito. Como, o sea, ahora la cortesía es escríbeme, a ver si me puedes llamar, y me llamas. Pero ahora es raro que a uno lo llamen de la nada. O sea, selectas personas pueden hacer eso. Me pasó algo muy curioso, y no lo digo a manera de crítica, sino de experiencia. Me contacté con una persona que trabaja con seres humanos, es un gestor cultural, educa niños, adolescentes, adultos. Le escribí porque necesitaba algo urgente. Discúlpame, pero escríbeme, es que yo no soy de hablar ahora, yo soy de escribirme. Yo me senté y digamos, me causó curiosidad una persona que es primero gestora cultural, que debe tener una alta sensibilidad humana, porque eso es lo que debe transmitir, que me hubiera dado esa respuesta. Entonces decía, ¿hasta dónde nos estamos volviendo tan impersonales? Nos estamos alejando de la esencia humana. ¿Cuál es la esencia humana? Tener un buen relacionamiento con el otro, sentirla, tocarla. Sí. Vernos, tener una comunicación, escucharnos la voz. Me pareció eso curioso. ¿Y qué es lo que uno ve en los mensajes por el WhatsApp? Que ya no escriben completo, todo lo abrevian, y que ya no hablan. O sea, el teléfono no sirve hoy en día para hablar, para escuchar la voz de la persona, tal vez de la persona de la que yo amo, ¿no? Entonces,
eso nos está haciendo ser una generación diferente e incapaz de resolver los conflictos personales, porque estamos perdiendo el contacto humano, la sensibilidad de sentir la energía del otro, de poderle expresar a los ojos un perdón, un te quiero, un te amo o un te odio. Eso nos está llevando a un mundo de mucha frustración. Volviendo un poco atrás, cuando tú mencionabas que lo importante es, digamos, tener unos buenos valores cuando uno se enfrenta a estas redes sociales, siento que sí, o sea, ahí está como la raíz del problema, porque ¿qué pasa con las redes sociales? Ahorita todo lo que tú tengas en mente te lo exalta. Así funciona el algoritmo. Si a ti te gustan los carros, el algoritmo lo va a detectar en algún momento y te va a mostrar más cosas de carros para que tú te mantengas ahí. Si te gusta la cocina, te va a mostrar más platos para que tú te mantengas ahí. Pero ¿qué pasa cuando tú tienes pensamientos tristes, depresivos, incluso suicidas? Ya se ha demostrado que el algoritmo también va a detectar eso y te va a mostrar más videos de eso. Y pues, ¿qué pasa? Eso, o sea, es un problema ético gigantesco, porque en las redes sociales, en su afán de que tú los consumas, te pueden estar reforzando estos sentimientos negativos. Y ya se probó en un juicio en Inglaterra el primer caso de una niña que se probó que se suicidó por este enforzamiento que le hizo TikTok. Uh-huh. Se veían los últimos 100 videos que ella había visto en TikTok, todos videos suicidas, o sea, depresivos, de que la vida no tiene sentido, tristes. Entonces hay un problema muy ético ahí, en este afán de consumir, cuál es la línea, pues, de reforzar estos sentimientos negativos. Sí, Alejandro. Digamos que en ese sentido, yo invito mucho a los padres que, por favor, trabajen en los valores de los niños. O sea, es fundamental que en este mundo tan abierto a que cualquier ser humano tenga la posibilidad de encontrar cualquier información de todo tipo, los niños tengan unos niveles de valores muy altos, porque cada carencia afectiva puede conducir a un niño, a un ser humano, a que justo encuentre en las redes sociales lo que no necesita para creer y tener fe en él. Hay países donde ya el TikTok, por ejemplo, creo que en China y creo que en algunas ciudades de los Estados Unidos, sí, ya está absolutamente restringido, porque indudablemente los seres humanos están encontrando tanta información, y es uno de los problemas que tiene las redes sociales, y es que hay inspiradores y referentes de todo tipo. En la época de nosotros, nuestros inspiradores eran: vaya y lea a Gabriel García Márquez, lea la biografía de la Madre Sor Teresa de Calcuta, de Gandhi, de estos personajes significativos. Hoy en día, pues, los niños encuentran inspiradores en una cantidad de personajes que indudablemente hacen una cantidad de cosas tal vez fuera de su voluntad y de sus valores, pero hay un valor fundamental detrás de eso, que es el económico. Entonces, estamos inspirando a personas que nos sigan con cierta información y ciertos aptos comportamientos, porque hay un afán económico. Entonces, ahí estamos teniendo problemas con las redes sociales, y ahí estamos teniendo problemas de comportamiento, y estamos teniendo tendencias suicidas, porque si yo me siento deprimido, encuentro toda la información, como tú bien decías, que me ayuda a sentirme más deprimido, pero no me da la solución, no me dice: venga, busque cómo solucionar eso, sino te está invitando más. Te dice tal vez las diferentes formas de suicidarte sin generar dolor. Existe. Sí, seguro que si uno lo busca y se encuentra fácil. Ahí está. Y encuentras una cantidad de cosas que, entre comillas, te proporcionan lo que tú necesitas o lo que tú quieres. Sí, lo que tú quieras y lo que tú necesitas son dos cosas totalmente diferentes. Yo justo mis consultas empiezan con esa aclaración de esas dos
palabras fundamentales. Bueno, tú vienes, ¿qué necesitas? Y entonces, no, yo quiero, no, espérate. Una cosa es lo que tú quieres y otra cosa es lo que tú necesitas. Lo que tú quieres es un capricho tal vez, Sí. pero lo que tú necesitas es lo que te da el bienestar. Hay que diferenciar entre lo que se quiere y lo que se necesita. Lo que se quiere es inmediato, es un capricho, es algo atemporal. Lo que tú necesitas es más definitivo, más formativo, te estructura más. Claro, y se puede ver en ejemplos muy simples. Pues lo que yo quiero es un buen cuerpo y abdominales, pero lo que necesito es pararme de la cama y ir al gimnasio, dejar de comer tanta basura. Y ahí es donde la gente se conflictúa y se frustra porque no están dispuestas a hacer ese trabajo duro, solo quieren el resultado. Sí, correcto. Se está perdiendo la voluntad. Ajá. Se pierde la voluntad cuando uno no diferencia esas dos palabras. Yo puedo querer muchas cosas, muchísimas, y quisiera muchas cosas, pero ¿hasta qué punto me hace bien todo eso que yo quiero? Y en una terapia tuya, el rol del perdón, ¿qué tan importante es? ¿Cómo se perdona a alguien? Uy, Alejandro, esa es una pregunta muy difícil, porque digamos que el perdón es algo tan complicado de entender, que yo siempre busco en la terapia es primero que las personas se reconcilien, que haya una reconciliación frente a qué, una autorreconciliación a mi comportamiento, al daño que pude haber causado. O sea, perdonarse a sí mismo. Reconciliarse primero. Claro. Sí. O sea, antes que perdonar a alguien más, perdonarse a sí mismo. Sí. Que yo creo que ahora en los últimos años que se ha hablado tanto en este país de perdón y olvido, creo que debimos haberle anteponerle la reconciliación con nosotros mismos. Porque a veces se habla de perdón desde la soberbia, desde el desamor. Pero cuando yo logro reconciliarme conmigo mismo, tengo la capacidad de perdonar. Y la capacidad de perdonar es también tener la capacidad de compensar al otro. No compensarlo comprándole cosas, sino ayudarle a reconstruir esa emoción, ese sentimiento que le rompí. Entonces, el perdón para mí es algo muy complejo. A veces llegan los pacientes con unas dificultades desde su infancia. No, es que mi papá, yo soy duro con mis hijos porque mi papá fue muy duro conmigo. Le digo, venga, usted debe reconciliarse con usted mismo, porque usted no puede transmitir ese comportamiento, ese dolor a sus hijos. Reconcíliese, entienda que eso a ti no te hace bien y no estás entregando lo mejor de ti. Es que la reconciliación, la maravilla de la reconciliación es esa, es que tengo la capacidad de, una vez yo me reconcilio, entregar lo mejor de mí. Pero si estoy peleado conmigo mismo, ¿qué vas a entregar? Boronas. Odio, boronas. Y eso no es. Soy un convencido, Alejandro, que el desamor es lo que ha construido unas sociedades absolutamente resentidas, unas sociedades violentas. En la medida en que nosotros nos reconciliemos con nosotros mismos, nos podemos reconciliar con nuestro vecino y perdonar y reparar a ese vecino, reparar a mi amigo, a mi novia, a mi esposa, porque tengo la capacidad de entregar lo mejor de mí y celebrar es con la reconciliación. Y a veces a un paciente hay que remontarlo a su infancia para que reconcilie esos episodios que pudo haber tenido con su familia, con extraños. Y justo ahí, Alejandro, es donde aparece algo que realmente me conmueve y que tal vez nunca podré superar, porque llega un punto en que me conmueve muchísimo, y es ver cómo un alto porcentaje de los seres humanos y de las personas
han sido violentadas en su infancia. Somos violentadas de todo tipo de manera. De todo tipo de maneras, y es conmovedor y es sorprendente. Digamos, nosotros somos una sociedad un poco enferma, y a veces me cuesta decirlo y tal vez puede generar algo de polémica, pero debo decirlo por la experiencia que yo tengo. El alto nivel de personas que llegan a contar su historia de vida, y dentro de su historia de vida hablan del abuso sexual, de tocamientos indebidos. Dice, por Dios, ¿cómo podemos ser una buena sociedad si es que hemos hecho eso con nuestros niños? Como te decía, con el alma y el espíritu de un ser humano. Y escuchar esas versiones es muy conmovedor, Alejandro, y es triste, y es lo que lo conlleva a uno a pensar el tipo de sociedad que somos, porque hay desamor, porque no hay compasión con el otro, porque tenemos la capacidad de hacerle daño a lo más frágil que hay, que es un niño. Y es algo que a mí me conmueve. Me conmueve inclusive en las consultas hasta las lágrimas, cuando escucho a una persona que me cuenta su historia. Lo que tú dices, el que sea capaz de hacerle daño a algo tan inocente, frágil y vulnerable como lo es un niño, no entiendo cómo le cabe en la cabeza. No. Te enferma. Sí, y son aquellos que buscan el perdón. Reconcíliese con eso. Reconcíliese. Supérese a usted mismo en eso. Ok. Y es de las cosas que uno en consulta, no sé si solo me pasa a mí, yo estoy convencido que cualquier ser humano consciente, inteligente, sensible y amoroso, escuchar eso es una cosa absolutamente dolorosa. También un tema difícil es, digamos, sinsentido que muchas personas pueden encontrar en un punto que no saben para qué viven, y pueden llegar a decir, es que no entiendo cuál es el sentido de la vida, no sé para qué me levanto. ¿Tú cómo haces para ayudarles a encontrar este sentido de la vida? Porque es un proceso muy difícil, es algo muy personal, y yo creo que pues cada uno le tiene un sentido diferente a la vida. ¿Cómo les puedes ayudar en algo así? Sí, Alejandro, mira que eso es de los procesos más bonitos que uno puede vivir con una persona. Puede sonar muy fuerte, y es fuerte que una persona te diga, es que no sé, yo no quiero vivir, por ejemplo. Uno dice, Dios, y se prenden todas las alarmas. Claro. Indudablemente, claro, se prenden todas las alarmas, pero es muy bonito coger de la mano a esa persona y decirle, mira, esto nace desde esa primera pregunta que todo ser humano se hace. ¿Y yo a qué vine a este mundo? Y esa primera pregunta de yo qué vine a hacer a este mundo viene a veces acompañada, es que yo no sirvo para nada. Y ahí nace ese conflicto del ser humano de no querer vivir, porque todo le sale mal, porque siente que no sirve para nada. Entonces cuando esas personas vienen con eso, empieza lo más maravilloso de la consulta y del relacionamiento con estas personas, y es empezar a que ellos se descubran. Para algo debe ser bueno, y todo ser humano para algo es bueno. Todo sin excepción, para algo es bueno. Y es empezar a hacerle ver a esta persona que eso bueno, para lo que es bueno, es su diferencial frente al resto de la humanidad. Ven, pero tú eres bueno para escribir. Escribe. Tal vez no vas a impactar a millones de personas, pero tal vez impactes a una con un escrito. Ven, tú eres bueno para sentarte a escuchar a una persona. Escúchala. Algo bueno en ti hay mientras alguien se acerca a contar su historia, su tristeza, su dolor.
Entonces es empezar a creer en que eso, por insignificante que parezca, es una bondad, es un don. Y cuando las personas empiezan a ver eso, empieza una cosa maravillosa en la vida de las personas. Y es un ejercicio que siempre me gusta trabajarlo. Haga su resumen del día, mentalmente. Y en ese resumen, busque eso que te hizo sentir bien ese día. Pues yo a veces les pongo un ejemplo. No, es que el perro de mi vecino siempre que me ve, me ladra y como si quisiera morderme. Pero hoy me movió la cola. Es maravilloso. Son las pequeñas cosas. Nos hemos olvidado de las pequeñas cosas que nos pueden hacer sentir vivos, que nos pueden hacer sentir bien. ¿Por qué te movió la cola? Seguro tu actitud, tu expresión fue diferente. Revisa. Entonces es argumentar eso pequeño o tal vez insignificante que te hizo sentir bien. Claro, yo nunca había hecho esto, porque siempre tenía un mal gesto con ese animalito que hacía una lectura de mí. Claro, es que yo sé bailar. Bueno, baila y enseña a bailar. Todo lo maravilloso que la vida, que Dios, que el mundo ha puesto en nosotros, Alejandro, no es para nosotros, es para compartirlo. Ese es el don que Dios te dio. El don que Dios te dio fue tal vez una sonrisa, tal vez una mirada amable y compasiva. Y eso no es tuyo. Eso es para compartirlo con los demás seres humanos que tal vez necesitan de tu sonrisa, de tu mirada. Sí, pues cogiendo un poco de lo que has dicho de coger a estas personas y decirles, eres bueno escribiendo, hazlo, eres bueno bailando, hazlo. Yo creo que apoyándome mucho en lo que dice uno de mis psicólogos favoritos, Jordan Peterson, el sentido de la vida en sí no puede ser, digamos, en perseguir algo como lo es la felicidad, porque la felicidad se acaba, y si se acaba, pues te quedas sin tu sentido de la vida, porque sí, ese era, y en algún momento pues no lo vas a tener. El sentido de la vida tiene que ser algo mucho más profundo, que es, con lo que tú dices, encontrar un significado, un propósito, y vivir por ese propósito, así sea lo que tú dices, escribir, bailar, hablar con las personas, pero encontrar algo, aferrarse a él y que ese sea tu propósito, porque ese no va a cambiar, y así estés en el mejor momento de tu vida, con mucha riqueza, con muchos amigos, o estés en el lugar más oscuro, ese propósito siempre va a ser la luz en el camino, y va a ser por lo que te levantes en las mañanas. Sí, Ale, dices dos palabras: profundo e insignificante. La felicidad es eso. La felicidad puede ser profundamente insignificante. Es decir, el más mínimo detalle del día a día es el que puede ayudarte a sostener la felicidad de ese día en medio de la tragedia. Porque la gente está viendo, muchas personas ven la vida como una gran tragedia. Y la vida no es una tragedia. La vida es absolutamente maravillosa en la medida en que tú disfrutes de esos pequeños buenos momentos que te proporciona la misma vida. Y esos pequeños buenos momentos son un aprendizaje. Es cambiar tu plan. ¿Por qué? Bueno, la vida después me lo mostrará. La vida está en tener propósitos diarios. La felicidad está en tener propósitos diarios. Es ese propósito que te permite abrir los ojos y decir: hoy voy a enfrentar la vida con este propósito. Puede ser muy básico, como caminar por el parque,
cumpliste un propósito de bienestar, hiciste algo de ejercicio, ir, saludar a un amigo. O sea, los propósitos que te llevan a la felicidad diaria. Lo que pasa es que nosotros proyectamos la felicidad como que debe ser algo eterno y debe ser algo específico. No, la felicidad es cada momento. Y uno debe tener esa actitud ante la vida. Parece muy romántico. Y puede sonar muy romántico. Eso es muy romántico, pensar en que la felicidad está todos los días. No. No. La felicidad es algo temporal. Sí. Y sí. Pero si tú haces el resumen, como te decía, en la noche, ¿de qué te proporcionó felicidad? Tú dices, oiga, hoy me estoy acostando diferente a como me levanté en la mañana. Algo bueno pasó. Algo bueno generé. Y se ha perdido la felicidad, o la gente se le pierde la felicidad cuando no ve los pequeños momentos de la vida. Porque tenemos el ideal de que la felicidad tiene que ser algo absolutamente magnífico. La felicidad está en todos lados. La felicidad está cuando abres los ojos y ves a tu madre, tu padre con salud. Cuando tu mascota está acostada aquí en el hombro, estás sintiendo una vida al lado tuyo y tienes sensibilidad. Lo que pasa es que nosotros nos dejamos llevar más por la tragedia que por la intensidad maravillosa de la vida. Tú, en tu vida laboral, me imagino que diariamente escuchas lo que tú decías, cosas muy conmovedoras, tristes, que te rompen el corazón en algunas ocasiones. ¿Tú cómo haces para desligar esto de tu vida personal, que no llegues a la casa y estés un poco abatido de escuchar tantas tragedias en un día? Sí, Alejandro, digamos que a veces es un poco difícil comprender, o sea, lograr separar esos momentos, ¿no? Lo primero que yo siento cada vez que llega alguien es un profundo agradecimiento con la vida. Porque esa persona que llega trae una experiencia y la va a compartir conmigo. Y viene a enseñarme algo. Y cuando una persona toma la decisión de acercarse a mí, yo lo agradezco profundamente, porque esa persona vio en mí algo para sentir la confianza de expresar lo que siente. Eso es un primer punto. Un segundo punto es, ¿con qué de todo eso te quedas tú? Yo me alivio de todo eso cuando logro generar una experiencia positiva en esa persona que vino cargada de tantas cosas. O sea, cuando al final de una sesión sientes que en verdad le ayudaste, que vino con una maleta y la pudo descargar. Sí. Ahí sientes el alivio y lo puedes dejar ahí en la sesión, en el consultorio. Sí, cuando siento que la conciencia de esa persona, que el espíritu y el alma de esa persona se movió y que se llevó una experiencia positiva. Es como algo recíproco, ¿no? Sí. Hay reciprocidad y la reciprocidad alivia. Claro. Y realmente, claramente, hay personas que vienen tan cargadas que a veces uno se siente agotado, se siente cansado. Y es cuando las personas están muy cerradas, absolutamente cerradas. Y en esto es también muy difícil y puede ser muy polémico decirlo, Alejandro. A veces las personas llegan pensando en que uno tiene unos polvitos mágicos y se los aplica y cambió y es otro ser humano. Y esas personas son las que lo cargan a uno a veces de emociones pesadas. Y a veces uno, dentro de su ética profesional y dentro de su formación profesional, su personal, debe decirle a esa persona: mira, si tú no tienes la voluntad y no estás dispuesto,
este no es el lugar. Y en ocasiones he tenido que levantarme de la mesa y decirle: no te puedo atender más porque este no es el lugar. Nunca me ha pasado que las personas crucen la puerta y no vuelvan. Lo que pasa es que las personas hay que confrontarlas consigo mismas. Siempre se devuelven. Primero, porque el amor no es algo absolutamente maravilloso. ¿En qué sentido? En que no es solo presentarle la maravilla del amor a la gente. El amor es firmeza. El amor es sentar una posición también. Tú vienes y yo con todo el amor del mundo te recibo. Pero si tú no tocas y abres las puertas de tu corazón y me dejas leer para apoyarte y que tú misma logre tu transformación, yo hago un 20%, el 80% lo haces tú, tu voluntad, tu conciencia, tu amor propio. Ten la plena seguridad que a ese 20% le pongo todo el amor del mundo. Porque uno de los principios de mi consulta está basado en el amor. Cuando entran a mi consultorio, yo lo primero que hago es darles un abrazo. Y esa es mi primera lectura. Cuando esa persona, sin conocerme, cede a mi abrazo, puedo tener una primera lectura. Es una persona que viene dispuesta y abierta. Y muchos me dicen: Carlos, yo nunca aprendí a abrazar, pero me recibiste con un abrazo. Me vi obligada a abrazarte. Bueno, ese es tu primer paso. Romper un esquema que tú tenías. Es la voluntad de las personas. Sí. Y cuando salen las personas, volviendo a tu pregunta, cuando salen las personas que han venido tan cargadas, tan pesadas, y salen con una sonrisa y le dicen a uno: esto es diferente, esto es lo que yo buscaba, me has logrado conmover, has logrado entenderme, escucharme. Creo que Dios, soy un absoluto creyente, Alejandro. Creo que Dios me ayuda a quitarme esa camisa y me pone otra para continuar. Esa es la fuerza. Cada persona me da fuerza para seguir. No siento que las personas me resten, me suman. En experiencia, en compasión, en humildad, en amor. Bueno, Carlitos, me encantó esta charla, gran podcast, gran episodio. Gracias por la invitación, por ayudarme a resolver tantas preguntas que tenía sobre este tema. Y eso, no sé si tengas un último mensaje para los oyentes. Alejandro, te agradezco inmensamente este espacio en este lugar tan inspirador para mí. En este lugar en que hemos tenido con tu padre unas charlas profundas sobre la vida, sobre el amor, sobre el alma, sobre el espíritu. Te lo agradezco inmensamente y solo me resta decirle a las personas que siempre nos demos la oportunidad para tenernos fe, para creer en nosotros, para explorar en nosotros lo mejor que hay. Y el mundo siempre tiene la ley de la reciprocidad a primera mano. Cuando das lo mejor de ti, cuando te exploras, cuando te corriges y cuando lo haces desde el amor, así suena romántico, la vida tiene reciprocidad. Vale. Bueno, no. Muchas gracias.
Muy chistoso que lo que tú dices, que tantas conversaciones que tuviste con mi papá en esta oficina y ahora las tienes conmigo. Es una bendición. Sí, el ciclo de la Y vida. me siento orgulloso de eso, de ti, y siento una gran admiración por lo que haces. Gracias, Carlitos, gracias, en verdad. Y pues nada, tengo un presentimiento de que, no sé, alguien va a escuchar este podcast y va a querer alguna terapia contigo, un encuentro. ¿Cómo te podemos encontrar en redes? Bueno, en redes a mí me encuentran como psicólogo raya al piso Carlos Cancino. Listo. Y bueno, hay miles de caminos y cuando la vida nos tiene dispuestos los caminos para tomarlos, siempre llegan ahí. Por eso cada persona que llega de diferentes partes, por una referencia, por algo, siempre mi corazón y las puertas de un lugar que administro, porque es de Dios, están abiertas para todos. Vale. Bueno, a todos los oyentes, muchas gracias por escucharnos y nos vemos en un siguiente episodio. Chao, chao. Listo, Alejito.